Muy buenas, pues hoy como os he dicho tenemos un directo con Mamá Cadabra para hablar de mi curso Hablar de Sexualidad con los Hijos que está en la plataforma Red Educativa. Voy a esperar un momentito a que se conecte tanto Mamá Cadabra como otros participantes, así que nada. Ya vais entrando, buenos días. Buenas. A ver si se conecta Mamá Cadabra. Buenas. Buenas. Hola, buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien, aquí. Hoy estoy un poco así, que salgo del fisio y estoy como relajadita. Bueno, muy Así bien. que, Bueno, pues si quieres empezamos ya un poquito a comentar, vale, sí. ¿vale? Bueno, pues yo estuve haciendo el curso a través de Red Educativa, el curso de Laura, de cómo hablar con mis hijos de sexualidad, porque la verdad es que creo que es un tema muy importante y bueno, y compartiendo con algunas mamás me he dado cuenta que aunque yo tengo una peque de casi 2 añitos, pues es un tema que creo que hay que abordarlo desde que vienen al mundo. O sea, la sexualidad no Ujú. tenemos que dejarla hasta que son adolescentes y ahí empieza igual un poco el tema que nos puede preocupar un poco más, ¿no? Entonces, bueno, sí que pues quería preguntarte a ti directamente a qué edad recomiendas tú o a qué edad crees que es Ujú. mejor empezar a hablar de sexualidad con nuestros hijos. Vale. Eso yo creo que es una de las cosas que hablo en el curso desde el principio, y es que la sexualidad está con nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos, incluso antes de nacer, ¿no? Ya en la tripa pues se van desarrollando los genitales y entonces nuestra sexualidad es como la personalidad, es decir, está con nosotros siempre. Y obviamente pues si empezamos en la adolescencia pues hay muchas cosas que ya nos hemos dejado o un caminito que podíamos haber sembrado que ya quizá pues es un poquito tarde. Y sí que efectivamente es cuando empieza a darse. En los colegios es muy difícil entrar antes de la adolescencia por eso, ¿no? Porque tenemos la sexualidad como muy centrado en lo que es los encuentros sexuales. Pero la sexualidad pues engloba mucho más que esto. Que aparte de los encuentros sexuales, ¿qué podrías decir que es la... ¿Cómo definirías un poco la sexualidad? Pues la sexualidad es, o sea, como he dicho antes, no es parte de la personalidad. El cómo yo me desarrollo como mujer, cómo yo me vinculo con otras personas, cómo demuestro mis afectos, cuál es mi identidad, cuál es mi orientación sexual, todo eso engloba la sexualidad, ¿no? Cómo me relaciono a nivel de pareja. Y hay muchas cosas que se pueden hablar desde la educación sexual y que nos limitamos siempre pues, en los encuentros sexuales. Uh -huh.
Vale, había una mamá que mandó una pregunta y era que, bueno, más un comentario, que a ella le habían recomendado que empezase a hablar de sexualidad con su hija hacia los 3 años, pero pues que yo creo que no sabía muy bien cómo abordarlo, ¿no? O cómo plantear, y le dio un poco de reparo y no quiso meterse ahí. Yo creo que es un tema que, bueno, que es lo que dices, ¿no? Que al final hay que empezar cuanto antes, porque Sí, engloba mucho más que entendemos el concepto de sexualidad como el acto sexual en sí, pero bueno, es muchísimo más, ¿no? sí, eso es. Esto es muy frecuente, o sea, mm, vuestra generación, yo creo que las mamás de ahora ni siquiera han recibido la educación sexual. Yo soy más joven, pero yo tampoco considero que yo tengo 24 años Sí, eres más joven, más joven. y yo tampoco considero que recibí una educación sexual adecuada, ¿no? Entonces, pues generaciones anteriores tampoco. Entonces, cuando no tenemos una educación de base adecuada y con la que nos sintamos seguros y seguras, pues obviamente no nos vamos a sentir cómodos hablando de un tema desconocido, porque sí que hablamos de sexualidad, pero siempre en el ámbito del sexo, de los encuentros sexuales. Y Ya. sí que en ese sentido es normal que tengamos reparos y que, pues eso, que no tengamos la información, entonces no nos sentimos seguros hablando de ello, aparte de todo el tabú que hay alrededor de la sexualidad. Pero ¿por qué tanto tabú? O sea, al final, ahora yo creo que igual hemos pasado un poco de ese extremo igual más en mi generación se esperaba hablar de sexualidad, pues cuando ya éramos más adolescentes, incluso adolescencia Uh -huh. larga, porque yo creo que en las casas daba un poco de miedo, ¿no? Es como que te hablan de sexualidad y que te están incitando un poco a tener relaciones sexuales cuando al revés, o sea, te están dando una información para que esas relaciones o tú empiezas a entender la sexualidad aparte de las relaciones, ¿no? Como tal. Entonces, yo creo que hemos pasado un poco de esa época de ser más tabú, Uh ahora a -huh. ser algo, yo lo veo igual también miedo como madre, ¿eh? Esa Uh parte -huh. totalmente abierta, totalmente desinformada de la sexualidad y que hemos pasado de un extremo al otro, de sobreproteger a descuidar totalmente, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que eso, hemos pasado del tabú sin educación a una libertad sin educación tampoco. Con lo cual, pues el panorama que hay pues tampoco es el mejor en ese sentido. No pinta Y bien. no, por eso, porque pues podemos iniciarnos más pronto en las relaciones, hay mucha más información y a la vez desinformación, hay muchos mitos acerca de la sexualidad que se mantienen y que si no se trabajan, pues ahí se quedan. El amor romántico, por ejemplo, está ahí y cómo nos relacionamos con personas desde la adolescencia, la pornografía, o sea, ahora hay como acceso a mucha información y a la vez no hay un control o no hay una educación de base para gestionar toda esa información. Ya, hablabas ahora un poco del tema de la pornografía. Ujú. Está tomándose un poco como ejemplo, ¿no? En el mundo de bueno, en las relaciones sexuales y en la adolescencia. Sí, y a mí lo que más me puede preocupar acerca de la pornografía es que la media de acceso a la pornografía es de los 8 años. Pues, gente por abajo y niños por encima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no hay una educación sexual y acceden a este tipo de contenido? Pues lo primero que se mantienen mitos, expectativas, una realidad virtual alternativa que luego no tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? Con el trato pues entre iguales y obviamente no es directamente un determinante de cómo van a ser las relaciones sexuales de esas personas que acceden, sino es un factor más, ¿no? Y como no hay otra información o ahí es donde recurren más fácilmente, tú pones en Google sexo, sexualidad, pues las primeras cosas que aparecen obviamente será pornografía. Hmm. Tenemos que esperar a que sean nuestros hijos los que nos pregunten para poder hablarles de sexo. Vale. Yo aquí diferenciaría también como dos cosas, ¿no? De nuevo, tenemos que quitar de nuestra cabeza que la sexualidad es los encuentros, pero pues eso, desde que son pequeños, a los 2 años, exploran su cuerpo, ¿no?
igual que exploran sus pies, se chupan los pies, las manos, se tocan, ¿no? Se descubren, pues también descubren los genitales. Y no lo hacen en un sentido erótico, sexual como nosotros, sino pues igual que se chupan el dedo, pues se acaricia los genitales, ¿no? Y siempre cuando hablamos de genitales, eh, es como que se nos enciende una alarma, ¿no? Cuando son tan pequeñitos por el concepto adulto que tenemos nosotros de la sexualidad, pero para ellos es una forma de curiosear. Entonces, esto también es una pregunta que se repite, ¿no? ¿Qué hago cuando veo que se está masturbando mi niño o mi niña, ¿no? Pues lo primero sería explicar que eso no está mal, que eso no es algo negativo, sino que es algo íntimo. Es decir, simplemente con que les expliques que igual que no haces pis y cacas en medio de clase, en medio de la calle, pues los genitales te los puedes explorar porque es tu cuerpo, pero en un sitio privado. Y es una forma sencilla, pero cuando los vemos como que nos impresiona y quizá nos quedamos un poco así, pero ahí estás dando educación sexual eh, sin hablar de sexualidad, así como la charla, digamos, que tenemos en mente, pues no es necesaria si vamos dando como pinceladas o dejando semillitas de temas del ámbito de la educación sexual. Hay muchas cosas en el día a día que podemos entablar conversaciones, o sea, hay una embarazada o los niños preguntan, ¿no? Preguntan todo. Y igual que le respondemos otras cosas, pues responderles acerca de esto. Así se hace educación sexual, no es necesario eso, como una clase o una charla. Sí. Sí, ese típico momento que te sientan tus padres, ¿no? Y te dicen, bueno, vamos a hablar de sexo, que lo estás pasando mal tú, lo están pasando mal ellos porque no saben Eso, cómo abordarlo, ¿no? Y es, total, para acabar en una conversación que igual acaba en estos son los métodos anticonceptivos, por favor, utilízalos. eso es, sí. Y eso, con pinceladas, pues en el día a día hay muchas conversaciones que pueden traer el tema de la sexualidad sin entrar directamente a una conversación sobre esto. Sí. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos que nuestros hijos se tocan? Pues un poco lo que comentaba, ¿no? Decirles que no es algo negativo, no transmitirles negatividad, porque es lo que nos, como la reacción o lo que sea que nos sale, y comentarles eso, ¿no? Que es algo íntimo, que lo pueden hacer, pero en la intimidad, ¿no? Y que está bien, que están explorándose y, o sea, sin darle tampoco mucha importancia. Si, por ejemplo, igual un adolescente, ¿no? Que igual llegamos, abrimos la puerta y nos encontramos que se está masturbando, lo que sea, también ahí, pues en ese momento quizá no es el momento para hablar de eso, ¿no? Pero sí que podemos decir, bueno, pues, ¿quieres que pongamos unas normas de, pues si está la puerta cerrada no puedo acceder? O como poner límites para que ellos entiendan que su intimidad es suya y, y que hay que respetarla, ¿no? Y para los padres también, ¿no? Creo que es una situación que también se puede dar, ¿no? Que estén teniendo un encuentro y que es entre el niño o la niña en la habitación. Entonces, pues eso, que ahí justo en ese momento quizá no es el momento de abordarlo, pero sí que pues sacar en otro momento la conversación y poner unos límites en cuanto a la intimidad. ¿Aconsejarías hablar libremente o, bueno, que haya en casa una educación sexual, ¿no? No solo de la relación, sino de, pues, de los genitales, etcétera, que sea un poco más libre, es decir, bueno, el estar en casa y igual cuando nuestros hijos son bebés o muy chiquitines, igual no tendemos a taparnos tanto y somos como más libres en ese aspecto, porque entendemos el cuerpo como otra cosa, Sí. ¿no? Pero sí que es verdad que conforme van creciendo los niños, empezamos a cerrar la puerta, que es algo que ellos luego también lo acaban haciendo, ¿no? Es como ir al baño. Nosotros los adultos, pues cuando son bebés, muchas veces no puedes cerrar la puerta porque no te dejan, pero sí que es verdad que ese momento, bueno, es distinta intimidad, ¿no? Que lo tendemos un poco, sales de la ducha y enseguida te tapas cuando tienes hijos más mayores y luego te choca cuando tú ves que ellos también se tapan, ¿no? Entonces, igual intentar tomar eso con más naturalidad el cuerpo, Sí, sí, eso es. A ver, darle yo esa entiendo que parte también natural.
Sí, al final es, o sea, es nuestro y va a ir con nosotros siempre. Y sí, efectivamente, los niños, las niñas van a ver que, o sea, somos un modelo para todo, ¿no? Y para la naturalidad o para la sexualidad también, incluso los modelos de relación, ¿no? Los modelos que tienen el padre y la madre o los dos padres o las dos madres, pues también nos va a dar información. No sé por qué te he perdido. Se ha salido. A ver si puedo volver a acceder. Ahora sí. Que se había parado, no sé qué ha ocurrido. No, te pierdo. Sí, yo te oigo bien, ¿eh? Te voy perdiendo. Sí, vaya. A ver, oírte te oigo. La imagen se queda congelada. Si quieres lo hacemos así, si no probamos desde tu Instagram, como prefieras. ¿Ahora? No, se congela. Ahora. ¿Sí? Si nos podéis dar feedback las personas que estáis conectadas, a ver si solo se os para la imagen de ella o si también la mía. Si nos podéis dar algún feedback. Ah, vale, me dicen que solo se para tu imagen. A ver, ¿sí? ¿Ahora bien? Mío. Sí, vale, Ahora sí. sí, vale. Sí. Ya no sé ni dónde estaba, pero bueno, he acabado de Hablábamos un poco, explicar. bueno, yo me he quedado en la parte de... No, Falla, falla. sí. ¿Se te corta la imagen? Mm, Ahora te veo bien. O sea, te veo el movimiento bien. vale, Pero en el momento que yo voy a hablar se corta. sí. Qué pena. ¿Quieres que probemos en Instagram? A ver. Bueno, ya sabéis que estas son las cosas del directo que a veces Internet no está a nuestro favor. ¿Ahora? ¿No? A ver, yo creo que Ahora sí, sí. yo creo que sí. ¿Sí? Igual tenemos que hablar lento, pero yo creo que sí. Bueno, Vale. Em, Eso, que he acabado de responder a la pregunta que me habías dicho, así que si quieres que hagamos la siguiente. eh, sí, bueno, tenía una duda de una mamá que preguntaba que tenía una hija con 9 años y que no sabía muy Ujú, bien cómo abordar el tema de la sexualidad con ella. vale. O sea, a medida que vamos avanzando en el desarrollo del niño, de la niña, tenemos
que ver un poco qué mensajes ha recibido a lo largo de ese tiempo. Es decir, si siempre que preguntaba a la niña algo relacionado con la sexualidad no se respondía, qué sexualidad o cómo se siente la madre con ese tema. Pero sí que sí, hasta los 8 años no se ha hablado nada sobre el tema de la sexualidad, sí que sería conveniente, o sea que es una edad que está bien. Eh, a esa edad, pues podemos hablarle de la regla, por ejemplo, de cómo se va a empezar a desarrollar su cuerpo, qué cambios va a haber. Eh, obviamente también tenemos que informar pues de que de los riesgos o peligros que puede haber pues no a la hora de tener relaciones sexuales. Mostrar también como una actitud positiva, que si tiene alguna duda, pues que te la puede preguntar. Hay libros, hay un libro de sexualidad de Sexperimentando, que es otra sexóloga, que está muy bien y para esa edad yo lo veo bastante adecuado. Entonces, pues quizás si nosotros no nos encontramos con las herramientas o con lo que sea, pues el ofrecerles un libro y que a raíz de ese libro se pueda hablar sobre sexualidad o que pueda preguntar, pues ya le está dando una muestra de que eres accesible para preguntarle dudas. Vale. Y bueno, sí que tenía pregunta, pero yo creo que más o menos has ido contestando un poco el tema de los colegios. Si hay que delegar un Ujú. poco esa educación sexual en los colegios, esperar a que se inicie en el colegio y luego ya retomar en casa, o bueno, si tenemos que dejar tanto como padres que eso se trate en el colegio. Vale. Al final, mi opinión no es que nosotros como familia, igual que les educamos en otros valores o en otras cuestiones, pues también, o sea, aunque no queramos, aunque no seamos conscientes, estamos haciéndoles educación sexual. Cuando aparece una noticia y no hablamos de ella, o cuando aparece una película, ¿no? Y les tapamos los ojos, ¿no? Todo eso son formas de hacer educación sexual sin darnos cuenta. ¿Me has oído? ¿Sí? Sí, 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 te he oído. Vale. Entonces, pues eso, son esas pequeñas cosas que hasta que llegan, es que incluso en el colegio es hasta los 12. A los 12 años se puede empezar un poco a hablar sobre la regla, que va alguna marca de compresas. Luego, pues depende un poco de los colegios, ¿no? Pero en general es en la ESO y bachiller a veces. Pero antes no. Entonces, hasta el momento de la ESO hay muchos cambios que se dan y lo que sí que se suele hacer en quinto, sexto de primaria es hablar de la reproducción. Entonces, de nuevo, ¿no? Vale, Volvemos sí, a dejar, eso es, la sexualidad en el ámbito biológico, ¿no? ¿Sí? ¿Ha quedado hola. Hoy es que respondido? se quedaba colgado. Sí, sí, ya te Sí he oído la que, respuesta, sí. Pero bueno, que vale. dejamos un poco la educación sexual en los colegios casi empieza a la vez o incluso a veces más tarde que lo que puedan iniciar en ocasiones las relaciones sexuales, porque cada vez se están iniciando Sí, antes. sí, efectivamente. Y pues ahí es o sea, la información, la educación sexual es una forma de proteger, es una forma de prevención. En el curso también hay un apartado en el que hablo de abuso sexual infantil, que entiendo que también es un tema que preocupa y que tampoco sabemos cómo abordarlo. Y realmente la mayor incidencia de abuso sexual infantil es antes de los 5 años, con lo cual nos estamos quedando bastante atrás. Sí, yo creo que también el tema del abuso sexual es como que no se tiene, no se quiere tener muy presente por el miedo que Ujú. conlleva, evidentemente, y porque, bueno, como que muchas veces lo dejamos apartado como algo que puede darse en determinados casos o en determinados niveles de la sociedad, ¿no? Y que realmente es algo que nos puede pasar a cualquiera. Efectivamente, sí. Eh,
con el abuso sexual es eso, ¿no? Un poco, es como de lo que no se habla no existe, pero no, esta es contraproducente totalmente, ¿no? Por eso muchas veces no queremos hablar antes, pues, de la adolescencia para no incitar, para no promover, pero en realidad les estamos dejando desprotegidos. Incluso con el tema de poner nombre a los genitales de formas, pues en cada familia se puede poner algún tipo de nombre, pues igual nos están expresando algo y no lo percibimos porque pensamos que está hablando de otra cosa, ¿no? Y ponerle nombre a las cosas de lo que son realmente, pues también es importante. Sí. Y que entiendan eso de la Yo la intimidad, verdad, de tu cuerpo es tuyo, ¿no? Y de los límites de quién te puede tocar, quién no te puede tocar, a decir que no y todas estas cosas, pues es importante, aunque eso, aunque nos dé un poco de reparo y nos produzca malestar, es un tema que tenemos que abordar. sí, sí. Pues yo, en principio, no tengo ninguna pregunta más. Sí que quería decir, bueno, pues eso, que yo hice el curso y la verdad es que me pareció muy, muy interesante. Muy interesante porque además, aparte de todo esto, hablas mucho, pues eso del transgénero, ¿no? Pues hablas un Ujú. poco más en profundidad del abuso sexual, infantil. Entonces, bueno, yo la verdad es que lo he recomendado mucho. Vale, me alegro y sí, o sea, yo creo que es un tema nuevo y que yo lo decidí plantear en la plataforma de Red Educativa porque sé que tiene mucho público de madres, educadoras y demás, y sé que es un tema que, pues, que quizá no sabemos dónde encontrar la información o que no sabemos dónde buscar o cómo hacerlo, pero sí que nos preocupa. Entonces, mi objetivo es un poco abrir y entender un poco mejor qué es la sexualidad y qué es lo que engloba y que sea práctico de alguna forma. Sí. Yo sí Además, que, tienes materiales. ujú, sí, sí, hay dos En documentos, el propio curso has colgado material que es... ujú, eso es, sí. Hay algún libro también para hablar de los abusos sexuales. Hago tanto antes de empezar el curso como al finalizar una evaluación para ver qué miedos tenemos nosotros como padres, como educadores. Y luego también pues si hemos conseguido herramientas para resolver o si nos sentimos más seguros. Y, y bueno, yo creo que hay bastantes cosas. Quiero hacer una ampliación un poco más extensa de algunos temas, pero sí que creo que está bastante completo en ese sentido. Y yo sí he recibido alguna pregunta de una madre que tenía un hijo con TEA, ¿vale? Con trastorno del espectro autista y que cómo podíamos hablar también pues de cuando se está hablando o de la masturbación en estos temas. Se ha vuelto a ir, pero bueno, voy a seguir respondiendo. En temas de trastorno mental o en diversidad funcional, cuando hay alguna eh, dificultad en el desarrollo tanto neurológico como psicológico de los niños, de las personas en general, tendemos a pensar que están hipersexualizados o que por otro lado, sí, se te ha vuelto a cortar, o que por otro lado no tienen sexualidad, ¿no? Que son asexuados. Entonces, estas personas, aunque tengan un trastorno mental, aunque tengan una diversidad funcional, siguen siendo personas sexuadas y por tanto tienen sexualidad y hay que hablar de ella igualmente. Es decir, ellos van a entender perfectamente que, pues lo que os he dicho, ¿no? Pues esto es parte de tu intimidad y lo tienes que hacer eh, en un espacio íntimo, ¿no? Y lo van a entender igualmente. Y otra pregunta, pues el tema de cómo abordar los temas, yo creo que ya lo he explicado. Y de cómo le explico algo si no sé cómo contárselo, no sé cómo explicárselo.
pues el consejo que yo doy es que le digas que ahora mismo no sabes esa información, pero que te comprometes a buscarla y en otro momento hablar de ello, ¿no? A los adultos también nos cuesta a veces reconocer que no sabemos algo y creo que también es importante, ¿no? Pero no dejar una pregunta sin responder porque no sabemos cómo hacerlo, porque le estamos diciendo que de eso no se habla, que ya cuando seas mayor, ¿no? Entonces ahí les estamos dando información. Y yo creo Sí. que eso es un poquito todo. Pues nada, oye Laura, muchísimas gracias y Ah, gracias sí. por el curso y nada, y estamos en contacto, Nada, me alegro ¿vale? mucho de que te haya gustado. Las personas que estéis interesadas, que sepáis que podéis acceder a él a través de la plataforma Red Educativa, que ahora subiré un story. Y esta plataforma tiene un montón de cursos de pedagogías activas, de disciplina positiva y el mío de educación sexual. Y son cursos que merecen la pena y que están a un precio muy reducido. O sea que sí que merecen la pena, así que echarles un vistazo. Y muchas gracias a ti y a las personas que han accedido. Guardaré el directo también porque lo subiremos a la plataforma de Red Educativa. ¿Vale? Vale. Muy bien, Laura. Pues nada, a ti. Gracias. Adiós. Bueno, gracias, chao.